Buenas tardes. Hoy vamos a ver el ejercicio eh, de la panadería que se refiere al tema de la teoría general del costo, ¿sí? Donde vamos a identificar factores productivos, acciones productivas y como objetivo productivo, ¿sí? El pan francés y el pan galleta. Bueno, es el ejercicio número 2 de la guía. Acá yo lo voy a compartir, ¿sí? Al ejercicio, ¿sí? 2 de la guía. Perdón, esto no era la que tenía que compartir. Ahí está, estamos compartiendo, ¿sí? Donde vamos a hablar un poquito de la teoría general del costo. Ustedes ya lo han visto en la parte teórica. Bueno, y en qué se refiere este ejercicio. Este ejercicio es bastante sencillo, es bastante teórico, ¿sí? Pero muy conceptual. ¿Sí? Como ustedes verán, en la consigna 1, ¿sí? Dice, se trata de una panadería que elabora para su venta minorista dos tipos de productos, pan francés y galleta, y el proceso de su elaboración se describe en el siguiente cuadro, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos es como la famosa caja negra, ¿sí? Del proceso productivo, donde donde se incorporan los factores que están identificados hacia la izquierda del gráfico, ¿sí? Y en la caja, vendría a ser, o en el mapeo del proceso productivo, vemos las acciones, ¿sí? Por donde van a consumir, esas acciones consumen factores productivos y dan como resultado un producto. Y acá vemos bien el mapeo del proceso productivo, donde se inicia con el amasado, ¿sí? El Oreo y el moldeado, ¿sí? Y el horneado. O sea, el amasado recibe los factores productivos, ¿sí? Combina esos factores productivos y da como un bien intermedio o un producto, sí que va a ser un bien intermedio, el pastón. ¿Sí? El pastón va a ser el factor productivo que se incorpore a la acción de Oreo y moldeado, dando por resultado las piezas crudas, ¿sí? Como bien intermedio. Y ese bien intermedio de la acción Oreo y moldeado va a ser, eh, el factor productivo que se incorpore a la acción horneado, ¿sí? En la acción horneado, ¿sí? Se incorpora el factor productivo piezas crudas y surge el kilo del pan francés. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que para obtener un kilo de pan francés se requieren una cierta cantidad de piezas crudas, ¿sí? Y para obtener esas piezas crudas se necesita unos gramos de pastón, y para obtener el pastón se necesita tantas unidades del factor harina, ¿sí? Junto con otros ingredientes. Entonces, decimos, ¿qué es la combinación, ¿sí? De esos factores productivos? En cada acción del proceso productivo, ¿sí? Lo que vamos a obtener, el objetivo productivo, en este caso, pan francés y kilo de galleta. Entonces, si nosotros vamos viendo el ejercicio, ¿sí? Nos da que en amasado los factores que se obtienen y el producto que se obtienen. De la acción Oreo y moldeado, ¿sí? Los factores que se incorporan y el producto que se obtiene. Y en horneado, lo mismo, ¿sí? Y después, como podemos ver, tenemos, ¿sí? Acá, ¿sí? Los servicios que también consumen factores, ¿sí? Pero no están dentro, ¿sí? O sea, les sirven, ¿sí? Como de apoyo a las distintas tareas, a las distintas acciones productivas, que también consumen consumen factores, pero no se obtiene un objetivo productivo, ¿sí? El servicio de limpieza y reparación vendría a ser lo que se obtiene de esa acción. Entonces, si nosotros ya entendemos lo que es ese mapeo productivo, entonces nos dan un detalle de los factores que se consumen y de los productos que se obtienen en cada acción, acá vamos a
vamos a analizar la primer consigna, que es análisis de factores según su compromiso de adquisición, ¿sí? Según su divisibilidad, identificación de las diferentes unidades de los factores, unidades de servicio de disponibilidad y de adquisición, y análisis de los factores según su transferibilidad en el tiempo y en el espacio. Este ejercicio en esta parte es muy teórica, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer ahora es pasar a la parte de... vamos a hacer un cuadrito, ¿sí? Y vamos a ir analizando factor por factor. Yo voy a compartirles la pantalla, ¿sí? Vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Vamos a share screen, vamos a ver acá. Yo ya lo tengo así armadito, entonces. Nosotros acá, ustedes como habrán visto en la clase teórica, nosotros decimos que los factores productivos, que son los que se incorporan, ¿sí?, al proceso productivo, y acá tenemos que hacer por ahí un stop e indicar que, a ver, ese mapeo que vimos en el enunciado de acciones productivas es lo que vamos a definir como proceso productivo, ¿sí? ¿Qué es el proceso productivo? El proceso productivo es la transformación de todos estos factores, ¿sí? ¿Y qué busca el proceso productivo? El objetivo productivo, en este caso el kilo del pan francés, que va a satisfacer dichas necesidades de los clientes. O sea, ¿qué es lo que busca el cliente? Busca el pan, ¿sí? El pan está hecho con esos factores productivos, pero ¿qué hace? La combinación de ese proceso productivo combina los factores de tal manera que incrementan la utilidad, ¿sí?, de los mismos. Entonces, ayuda a satisfacer las necesidades del cliente, ¿sí? Entonces, vamos a analizar la harina. Cuando nosotros hablábamos, ¿sí?, de los factores según el compromiso de adquisición, hablábamos si esos factores productivos eran de libre adquisición o de adquisición comprometida. ¿Qué quería decir esto? Es que si la harina, ¿sí?, tengo alguna limitación en adquirirla. En principio no, yo puedo comprar la cantidad de harina que necesito, ¿sí?, para mi proceso productivo. Por ejemplo, cuando hay faltantes de harina, por ahí si me ponen una limitante, no se puede comprar más de 50 kilos de harina, bueno, ahí tendría una adquisición comprometida. O al revés, si yo quiero ir a un molino harinero, me lo venden por tonelada. En cambio, si voy a una distribuidora, me lo venden en bolsas, ¿sí? Eso entonces tiene que ver, ¿sí?, con por ahí el mínimo de kilos que hay que comprar, ¿sí?, o el máximo de kilos que hay que comprar. Eso es lo que se refiere al compromiso de adquisición. Entonces, acá podemos decir que a pesar que sea fraccionada en bolsas, ¿sí?, podemos decir que en bolsas podemos decir que el comprador puede decidir la cantidad de bolsas a comprar. Entonces, acá podemos poner, se puede comprar libremente, ¿sí? Y acá decimos que el compromiso está dado, ¿sí?, por un mínimo, ¿sí?, de kilos a comprar, ¿sí? Tiene que ver con el tamaño de la compra. Después los ingredientes lo mismo, ¿sí? Generalmente son de libre, podemos comprar los que nosotros necesitamos. Y adquisición comprometida si existe alguna limitante en la compra de esos ingredientes, ¿sí? Ahora, acá cuando compramos la maquinaria y equipo para el amasado, en principio, ¿sí?, a mí nadie me dice que yo puedo comprar
tanto maquinaria. Yo puedo comprar la cantidad de maquinarias que quiera, ¿sí? A no ser, sí, que en ese aspecto tengo libre adquisición, no tengo restricciones para la compra del equipo, ¿sí? Entonces, lo que podríamos poner acá es, no hay restricción en la compra del equipo, ¿sí? Y en lo que refiere al trabajo, perdón, acá vamos a poner I de Marina, porque en principio no habría restricción, ¿sí? Y con el equipo lo mismo. Después, con respecto al trabajo, ¿sí? A ver, yo puedo contratar la cantidad de trabajadores que necesito para una tarea, ¿sí? O para alguna acción productiva. Pero ¿qué pasa? Acá no es de adquisición comprometida. Acá lo que pasa es que vamos a tener una restricción para reducir la dotación de personal, porque hay un montón de leyes que me lo hacen difícil, por decirlo. Yo no, o sea, puedo contratar a 5 trabajadores un mes y el otro mes no puedo contratar a 2 trabajadores. Voy a tener la misma dotación, voy a tener que echar a los trabajadores, pero eso está muy regulado, ¿sí? A nivel de leyes laborales. Entonces, en principio, no hay, puedo contratar, en principio, puedo contratar, ¿sí? Los trabajadores que necesito. Lo que no puedo hacer es reducir, o sea, hay restricciones legales a la reducción, ¿sí?, de personal. ¿Sí? Bien, la fuerza motriz. Se contrata la cantidad de kilovatios necesarios, o sea, la fuerza motriz que digo, yo voy a usar, yo necesito para mi, la fuerza motriz es lo que mide, ¿sí?, los kilowatts que se utilizan en las máquinas, ¿sí? Entonces yo en principio uso lo que necesito, ¿sí? O sea, prendo la máquina, consume los kilowatts que necesito, apago la máquina y listo. En principio es de libre adquisición. ¿Cuándo sería de adquisición comprometida? Por ejemplo, si a mí me otorgan tantos kilowatts para consumir por mes, ¿sí? Tengo, por ejemplo, 1000 kilowatts por mes y yo no puedo consumir más de eso, ni menos de eso, ¿sí? Los pierdo. Eso sería de adquisición comprometida. Entonces, podríamos decir que acá se contrata, ¿sí?, la cantidad de kilowatts, ¿sí?, necesarios. Y acá podríamos decir que si existe un contrato con un nivel máximo, mínimo, garantizado. ¿Por qué se da a veces esto? Porque el kilowatt sale más barato. Entonces por ahí se hace este tipo de contratos, ¿sí? El material de limpieza es de libre adquisición, ¿sí? Y lo mismo el material de los repuestos. En principio no hay una adquisición comprometida, ¿sí? Bien, entonces, lo que tiene que ver con el factor productivo, hay que ver, ¿sí?, si se puede comprar libremente o tiene, ¿sí?, algún requisito de compromiso cuando uno lo va a comprar, ya sea mínimos o alguna barrera legal, por ejemplo, en el caso de los empleados. Ahora, vamos a analizar, ¿sí?, de acuerdo a su divisibilidad, ¿sí? Esto es un poquito más complicado, pero bueno, vamos acá a analizar la unidad en que se adquieren el factor productivo, la unidad en que elemental, o sea, la unidad en que los voy a por ahí almacenar,
por decirlo de alguna manera, y la unidad en que los voy a utilizar, que es la unidad de servicio. Entonces, unidad de adquisición cuando los compro, unidad de disposición cuando los tengo yo disponible a la espera de ser utilizado. Y la unidad de servicio es cuando ingresan al proceso productivo. Entonces, acá, cuando nosotros decimos, acá, bueno, acá ya está hecho el esquema. Nosotros compramos, ¿sí? Bolsas de 50 kilos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la unidad de disposición es el kilo, porque yo puedo abrir la bolsa y tengo los kilos disponibles para el proceso productivo. ¿Y cómo se va a utilizar en el proceso productivo que acabamos de ver? Por kilo, ¿sí? Ingresa tantos kilos al proceso productivo y obtengo tantos kilos de pastón. Entonces, cuando yo compro en bolsas de kilo, de 50 kilos, o sea, la unidad de factor que me vende mi proveedor son 50 kilos, nosotros decimos acá que la divisibilidad es parcialmente divisible. ¿Por qué? Porque yo tengo la unidad de adquisición, el kilo, la bolsa de 50 kilos, la de disposición esperando al proceso productivo, ¿sí? Por kilo, y la unidad de servicio por kilo. Es parcialmente divisible, ¿sí? Tiene que ver cuando identificar las diferentes unidades, ¿sí? Entonces acá ponemos bolsa, kilos y kilos, parcialmente divisible. Los ingredientes lo mismo, yo no compro 1 gramo de ingredientes, ¿sí? Entonces compro paquetes de ingredientes, ¿sí? Y la unidad de disposición puede ser kilogramos, kilo o gramos, en este caso, bueno, kilos, también es igual que la harina, parcialmente divisible, ¿sí? Y ahora vamos a ver las maquinarias y equipos, ¿sí? La unidad de adquisición es la máquina. Yo voy a comprar una máquina, no voy a comprar horas máquina a algún proveedor. Compro la máquina. ¿Cómo está disponible esa maquinaria? En la unidad de maquinaria, ¿sí? O sea, yo no tengo estoqueadas o tengo disponibles horas máquina, ¿sí? Tengo la máquina. Y después lo que tengo, ¿sí? Cuando utilizo la unidad elemental, cuando utilizo el servicio, son horas máquina. Yo no pongo la máquina en el proceso productivo, sino que utilizo la máquina en horas máquina, ¿sí? Por eso se dice que es indivisible, ¿sí? Porque la unidad de adquisición, la unidad de disposición, y si bien son iguales, pero la unidad de servicio es horas máquina. Ahora, el trabajo pasa lo mismo. Yo contrato a un trabajador, ¿sí? Imagínense por mes. La unidad de disposición también lo tengo por mes. Y utilizo horas hombre. Estamos en el mismo ejemplo que las máquinas. Por eso decimos que es indivisible. Ahora, la fuerza motriz es perfectamente divisible. ¿Por qué? Porque yo contrato fuerza motriz en kilovatios por hora. Imagínense, lo tengo disponible para utilizar en, eh, en kilovatios por hora, y la unidad de servicio es kilovatios por hora, ¿sí? Entonces es perfectamente divisible. Ahora, el material de limpieza y reparaciones, por ejemplo, imagínense, limpieza lavandina, ¿sí? Yo compro una botella de lavandina, ¿sí? Estamos igual que la harina. Utilizo litros de lavandina, ¿sí? Y ingreso al proceso productivo litros de lavandina. Por eso decimos que es parcialmente divisible, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos decir esto? Voy acá a agregar, por ejemplo, acá es no divisible en la adquisición, no divisible en la adquisición, ¿sí? Es divisible en el empleo y parcialmente divisible, ¿sí? Acá vamos a poner lo mismo, ¿sí? Entonces acá me quedaría así.
Vamos a hacer así. Parcialmente divisible. Este es igual, ¿sí? Sí, es igual que este, ¿sí? Y lo mismo que este, ¿sí? Vamos a hacer así, parcialmente divisible, y acá es lo mismo. ¿Sí, chicos? Y después tenemos, los otros son no divisibles en la adquisición, ¿sí? No divisibles en la disposición, pero sí divisibles no divisibles en el empleo, ¿sí? Bien, sigamos con el análisis de los factores en lo que es la transferibilidad en el tiempo y en el espacio. Cuando decimos transferibilidad en el tiempo, estamos hablando si los factores se pueden almacenar o no, y cuando hablamos de transferibilidad en el espacio, estamos hablando si los factores tienen usos alternativos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo, con respecto a la harina, ¿es transferible en el tiempo? ¿Es factible que se estoquee, de estoqueo? Sí. ¿Sí? La harina es factible de estoqueo, ¿sí? Es almacenable, y lo mismo, ¿sí? Tiene usos alternativos, es flexible, ¿sí? O sea, la harina es estoqueable y tiene usos alternativos. Ingredientes, por ejemplo, para pan francés y galleta, se pueden estoquear, pero también se pueden transferir, acá es no transferibles, ya que son rígidos, ¿sí? Por ejemplo, el ingrediente para la galleta no va a ser el mismo que el ingrediente para el pan francés, ¿sí? Con respecto a las maquinarias y equipo, vamos a decir que no es almacenable, ¿sí? Puede ser, en realidad puede ser almacenable, ¿sí? Y sí se desgasta en función de las horas, ¿sí? Que se utiliza. Y en este caso es no transferible en el espacio porque el equipo de amasado es equipo de amasado, no tiene usos alternativos, o sea, es rígido, ¿sí? No tiene usos alternativos. Con respecto al trabajo, y acá fíjense una cosa, al empleado, acá vamos a hablar que si son las horas almacenables o no. No son almacenables. ¿Por qué? Porque si a mí se me rompe la máquina y equipo de amasado, las horas que el empleado no trabajó, ¿sí? No se puede almacenar. Se perdió y se perdió, se las tengo que pagar. Por eso nosotros hacemos una distinción siempre entre horas de presencia en fábrica, que son las que tengo que pagar, con respecto a las horas productivas. ¿Tiene usos alternativos? Sí. ¿Por qué es transferible? Porque si, por ejemplo, se rompe la máquina de equipo de amasado, esa persona puede ir a trabajar a otro sector de la fábrica, ¿sí? No necesariamente se tiene que quedar ahí, ¿sí? Fuerza motriz, no lo puedo estoquear, ¿sí? No tiene factibilidad de estoqueo y es transferible en el espacio, ¿sí? Y sí, puede tener usos alternativos, se dice. El material de limpieza, ¿es estoqueable? Sí, es estoqueable, ¿sí? Y en principio no tendría, no tiene usos alternativos. No lo voy a mandar eh, por ejemplo, al sector de amasado, no. Los equipos de limpieza son los equipos el material de limpieza, ¿sí? Y los repuestos lo mismo. Si es estoqueable y es no transferible en el espacio, ¿sí? Así que bueno, ahí ya habríamos terminado con, a ver si hay otro más, no, con el análisis de los factores con la consigna 1. Ahora, en el próximo punto, ¿sí? Que nos pide
es, nos pide que determinemos los componentes físicos, o sea, la relación de eficiencia y la variabilidad. Vamos a empezar con los componentes físicos y las relaciones técnicas, que va a ser el ABC de esta materia. Ustedes van a tener que analizar en todo lo que es el cuatrimestre, ¿sí?, las relaciones de eficiencia que nosotros le llamamos, ¿sí?, relaciones técnicas. ¿Qué significa esto? Tenemos dos maneras de por ahí expresarlo. El más común va a ser el que por ahí, el que cada uno lo puede expresar de la manera que le es más fácil. A mí, por ejemplo, si me piden cuánto, se puede expresar de la siguiente manera: cantidad de factor productivo, en este caso harina, por objeto productivo, en este caso kilo de pan, ¿sí? Por kilo de pan francés, es lo que les pide el ejercicio, ¿sí? Les dice, análisis de las relaciones de eficiencias como componentes físicos finales por kilo de pan francés. O sea, ¿qué cantidad de factor necesito yo para obtener un kilo de pan francés? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos dejar expresado qué cantidad de factor es necesario para producir un kilo de pan francés. O podemos decir de la otra manera, qué cantidad de producto se obtiene por kilo o por unidad de factor. O sea, cuántos kilos de pan obtenemos por kilo de harina. ¿Sí? Eso también se puede de las dos maneras expresar. Entonces, de esta manera, ¿sí?, lo que vamos a analizar ahora, ¿sí?, en cada uno de los factores del pan francés, ¿qué cantidad necesitamos? Por ejemplo, nosotros nos dice la harina. Vamos a ver la harina, ¿sí? Cuánto necesitamos de harina para un kilo de pan. ¿Y cómo lo vamos a analizar? Si nosotros vemos en la consigna 2, que dice componentes físicos, relaciones de eficiencia y variabilidad, nos dice: para la elaboración de un pastón de pan francés se consideran necesarios, y les da la cantidad, ¿sí?, de factores productivos que se necesitan para obtener el pan francés. Volvamos un segundito al enunciado y leámoslo. Dice, en la próxima, componentes físicos y relaciones de eficiencia, ¿sí? Acá nos da para cada uno, ¿sí?, de las acciones, ¿sí?, de lo producido de cada acción, la cantidad de factores que consume. Entonces vayamos al mapeo y lo vamos leyendo, los voy leyendo yo. Por ejemplo, dice, nosotros sabemos que del amasado surge un pastón. ¿Qué se necesita para obtener ese pastón? Entonces ya les dice acá, para la elaboración de un pastón de pan francés de 270 kilogramos, se consideran necesarios harina, por ejemplo, 200 kilos de harina. Ingredientes para pan francés, 2 kilos de ingredientes. Maquinaria y equipos, 2 horas de maquinaria, ¿sí? Trabajo, que es la fuerza laboral, 2 horas. Fuerza motriz, 50 kilovatios por hora. Y servicios de limpieza y reparaciones, dice que 40 trabajos, ¿sí?, de limpieza y reparaciones por mes se necesitan para cuando se obtuvieron 50 pastones por mes. Entonces, por mes son 50 pastones y se necesitan 40 trabajos de limpieza y reparación, ¿sí? Entonces, acá nosotros ya tenemos, ¿sí?, todos los ingredientes que intervienen en el amasado y que me van a dar como producto el pastón, ¿sí? Sí, chicos, no les estoy acá. Entonces, fíjense, acá, como recién les decía, ¿sí?, tenemos todos los factores productivos en el amasado, ¿sí?, que voy a obtener el pastón. Y acá tengo todas las cantidades, el quilaje, las cantidades de horas hombre, de horas máquina para hacer el pastón. Ese pastón, como ya hablamos al principio, es
el factor productivo del óleo y moldeado. ¿Y qué les dice? Les dice que por cada, ¿sí? Por cada pastón, fíjense, dice, para la elaboración de una pieza, ¿por qué? Porque ese es el producto final que surge del óleo y moldeado, ¿sí? Estos son los datos. Pastón de pan francés, 270 kilogramos, obtengo 3.000 piezas. Así se lee, ¿sí? Después dice, equipos de óleo y moldeo, ¿sí? Dice que por una hora máquina obtengo 3.000 piezas. Y el trabajo, ¿sí? 4 horas hombre, ¿sí? 3.000 piezas. Servicios de limpieza y reparación son 21 trabajos porque dice que en el mes surgen 150.000 piezas por mes, ¿sí? Esa pieza cruda va horneado, ¿sí? Esa pieza cruda va horneado y también tenemos todos los datos, ¿sí? De horneado, o sea, esa pieza cruda es el factor productivo de horneado y a su vez que se le agrega 1,26 horas máquina, ¿sí? Por cada 200, o sea, son 14 unidades, perdón. Piezas, dice, son por kilo de pan francés, son 14 unidades de piezas crudas. Y después les dice que las maquinarias y equipo de horneado, ¿sí? Se necesita para 210 kilos de pan francés 1,26 horas máquina. Para trabajo 1,26 horas hombre, 210 piezas, ¿sí? Y 756 kilovatios, 210 piezas, ¿sí? Y servicios de limpieza y reparación son 39 trabajos, ¿sí? Cada 10.000 kilos de pan francés por mes, ¿sí? Entonces, con estos datos nosotros vamos a sacar qué cantidad de factor productivo se necesita, ¿sí? Para obtener 1 kilo de pan francés, ¿sí? Y ahora vamos al Excel. Entonces, ustedes van a tener que hacer este análisis. Siempre cuando analizamos, ¿sí? ¿Cuánto factor necesito por cada unidad de producto, en este caso el kilo de pan? Siempre ustedes tienen que tener presente que son pequeñas reglas de 3, todas concatenadas. Entonces, si ustedes se fijan en el mapeo del producto, en el mapeo del proceso productivo, no del producto, nosotros vamos a decir, bueno, harina. ¿Cuántos kilos de harina necesito? Con 200 kilos de harina, yo hago 270 kilos de pastón, ¿sí? Ahora, con 270 kilos de pastón, ¿cuántas unidades obtengo? O sea, esto es en el amasado, ¿sí? 200 kilos de harina ingresan en el proceso de amasado y sale un pastón de 270 kilos, ¿sí? Ahora, entra a oreo y moldeado. Entra el pastón de 270 kilos, ¿cuántas piezas crudas obtengo? Obtengo 3.000 piezas crudas, ¿sí? Después, ¿sí? ¿Qué me dice? Que por cada kilo de pan, ¿sí? Son 14 piezas, ¿sí? O sea, en el horneado ingresan las piezas crudas, pero como yo estoy buscando por kilo de pan, ¿sí? Yo puedo hacer lo siguiente, digo, bueno, 14 piezas crudas equivalen a 1 kilo de pan. Entonces, ahí ya me está diciendo, ¿sí? Cuántos kilos de harina obtengo por kilo de pan. ¿Cómo surge kilo de harina sobre kilo de pan? Porque yo voy simplificando. Fíjense, siempre en la fracción, ustedes fíjense, 200 kilos kilo de harina sobre kilo de pastón. Kilo de pastón sobre piezas, piezas sobre kilo de pan. Se simplifican, pastón con pastón, pieza sobre pieza, y me queda que kilo de harina por kilo de pan, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer en el segundo factor, que son los ingredientes. El enunciado me dice que 2 kilos de ingredientes son necesarios para obtener un pastón de 270 kilos, o sea, la harina, por un lado, más 2 kilos de ingredientes, ¿sí? Hasta ahora me van a, el resultado de ese proceso productivo es el kilo de pastón. Pasa a moldeado, oreo y moldeado. El kilo de pastón de 270 kilos,
¿sí? Se obtienen 3.000 piezas, ¿sí? 14 piezas, ¿sí? Es lo que equivale el kilo de pan. Y así tengo, ¿sí? El kilo de ingredientes por kilo de pan. O sea, 0,0093 kilogramos de ingredientes por kilo de pan, ¿sí? Ahora, después de los ingredientes, el otro es el equipo de amasado. ¿Cuál es el equipo de amasado? Las relaciones técnicas. 2 horas de equipo de amasado, ¿sí? O sea, la harina más los ingredientes más 2 horas de equipo de amasado me dan como resultado 270 kilogramos de pastón. De esos 270 kilogramos de pastón obtengo 3.000 piezas. 14 piezas equivalen a 1 kilo de pan, quiere decir que yo voy a necesitar 0,0093 cantidades de factor por kilo de pan. En este caso, horas, ¿sí?, de equipo de amasado por kilo de pan. Seguimos. Ahora vamos a... ¿Qué más teníamos? Acá me falta trabajo de amasado. Vamos a ir a trabajo de amasado, ¿sí? En el trabajo de amasado me dice que son 2 horas hombre, ¿sí?, que se necesitan para obtener el pastón de 270 kilogramos. Los 270 kilogramos, obtengo 3.000 piezas, 14 piezas equivalen a 1 kilo de pan, cantidad de factor, que es horas hombre, son 0,093 por kilo de pan, ¿sí? Ahora, después tenemos la fuerza motriz. Vamos a ver la fuerza motriz. La cantidad de kilowatts, ¿sí? Acá está. Fuerza motriz de amasado. Nosotros decimos, y era dato, que la fuerza motriz era 50 kilowatts por hora, ¿verdad? 50 kilowatts por hora. Se necesitan para obtener el pastón, ¿sí?, de 270, o sea, 200 kilos de harina, 2 kilos de ingredientes, 2 horas máquina, 2 horas hombre y 50 kilowatts por hora, ¿sí?, para obtener 270 kilogramos de pastón. 270 kilogramos de pastón, obtengo 3.000 piezas, 14 piezas, ¿sí? 1 kilo de pan quiere decir que yo voy a necesitar 0,2333 kilowatts por hora. Yo acá estoy calculando cantidad de factores por kilo de pan, ¿sí? Después de la fuerza motriz, vamos a ver los servicios de limpieza y reparaciones. ¿Cómo serían? Vamos a ir, acá está. Servicio de limpieza y reparaciones por pastón, ¿sí? Acá me parece que tenemos un errorcillo, ¿sí? Vamos a ver cuánto es. Son 40, ¿sí? Me dice que 40 trabajos de limpieza y reparaciones por mes, ¿sí? Es lo que por mes. Y en el mes son 50 pastones. Entonces acá, en esta, voy a arreglarlo acá. Modificar. Uy, acá me quedó mal. No es un pastón, son 50 pastones. A ver acá. Formato texto. Bueno, acá, chicos, es 40, ¿sí? 40 trabajos, ¿sí?, de limpieza y reparación. Eso es dividido 50 pastones, ¿sí? Acá, 50 pastones, ¿sí?
no sé, acá va 50 pastones, ¿sí? Un pastón son 3.000 piezas, ¿sí? Y 14 piezas es 1 kilo de pan. Fíjense que acá cambiamos la unidad de medida a pastones, ¿sí? A ver acá si me permite. No, no me deja cambiar acá. Ahí son 50 pastones. Y lo que da, ¿sí? Les da 50 pastones, les va a dar 40 dividido 50, ¿sí? Después esto es 1 dividido 3.000 y más 14 dividido 1, ¿sí? Entonces se multiplica 0,8 por 0,33 por 14. Eso les da, está bien, el resultado está bien. Les da 0,0373 trabajos de limpieza y reparaciones por kilo de pan, ¿sí? Ahora, el próximo, entonces ya terminamos con lo que sería la parte del pastón, ¿sí? Nosotros fuimos desde el amasado, ¿sí? Oreo y horneado, ¿sí? Desde los ingredientes, harina, ingredientes para el pan francés, maquinaria, equipo de amasado, trabajo de amasado, fuerza motriz, ¿sí? Y servicio de limpieza y reparación de amasado. Ahora, si quieren lo que podemos hacer acá, ahora vamos a analizar la segunda acción. O sea, acá es la acción amasado. Acá es amasado. O sea, arranca desde amasado, ¿sí? Arranca desde amasado, ingredientes acá lo mismo, equipo de amasado, y acá arrancamos con ya la acción de Oreo y moldeado. ¿Qué me dice para la acción de Oreo y moldeado? Me dice que ingresa el pastón, ¿sí? Ingresa el pastón. Entonces, ¿cuánto necesito yo? Ingreso el pastón, ¿sí? Y ese va a ser mi factor productivo. Entonces, sabemos, ¿sí?, que por cada pastón se obtienen 3.000 piezas. Y a su vez me dice, ¿por qué? Porque les dice que el pastón de pan francés se obtienen 3.000 piezas, que ya lo vimos, ¿sí?, para los otros factores. Ahora, entonces tenemos que decir cuántas horas de equipo de Oreo y moldeado se necesitan para 1 kilo de pan francés, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que el equipo de Oreo y moldeado, ¿sí?, para obtener las 3.000 piezas, se necesita 1 hora y media de esa máquina, ¿sí? Porque es dato, ¿sí? A su vez, necesitamos para el kilo de pan 14 piezas. Entonces decimos, 1 hora 50 son 3.000 piezas, 14 piezas es 1 kilo de pan, se necesitan 0,07 horas máquinas, ¿sí?, del kilo de pan. O sea, cantidad de factor por unidad de producto, ¿sí? Siempre estamos haciendo cantidad de factor por unidad de producto. Ahora, el próximo es el trabajo, la fuerza, el recurso humano, ¿sí? Vamos a buscar el recurso humano, trabajadores del personal de Oreo. ¿Qué les dice? Les dice que 4 horas y media, horas hombre, obtengo 3.000 piezas, ¿sí? 14 piezas es lo que se necesita para 1 kilo de pan. Quiere decir que yo, cantidad del factor que necesito para el kilo de pan son 0,021 horas hombre de Oreo, ¿sí? Ahora vamos a los servicios de limpieza y reparaciones. Me dice que 21 trabajos de limpieza y reparaciones por mes, ¿sí? Y se hacen 150.000 piezas por mes. Entonces vamos a analizar
la limpieza del oreo, y son 21 trabajos divididos 150.000 piezas por mes por 14 piezas, quiere decir que trabajo, ¿sí?, de limpieza y reparaciones, que es el factor, es 0,0196 trabajos por kilo de pan, ¿sí? Y ahora vamos a ver, ¿sí? Ya terminamos con oreo, vamos a ver ahora, ¿sí?, el horneado, ¿sí? Entonces vamos a ver el horneado acá. El equipo de horneado, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Que 1 kilo de pan, ya lo habíamos visto, son 14 piezas. Entonces, dice que con 1 hora 26 horas máquina, ¿sí?, de horneado, hornean 210 kilogramos de pan francés, ¿sí? Entonces hacemos 1,26 dividido 210, cantidad de factor, por unidad de producto, se necesitan 0,006 horas máquina por kilo de pan, ¿sí? Y ahora vamos a ver, ¿sí?, el trabajo de, de las personas, la fuerza laboral. Tenemos, vamos a personal de oreado, tenemos 1,26 horas hombre, 210 kilogramos de pan francés. Es exactamente igual que el del equipo. Y ahora vamos a ver la fuerza motriz, ¿sí?, de horneado. Fuerza motriz de horneado son 75,6, ¿sí?, 75,6 kilowatts dividido 210 kilogramos de pan por kilo de pan, 0,36 unidades de factor, que en este caso son kilowatts por hora, ¿sí? Y después tenemos los servicios de limpieza, que me dice que son 39 trabajos de limpieza y reparaciones cada 10.000 kilos de pan por mes. Entonces vamos acá, 39 dividido 10, 0,039 trabajos de limpieza por kilo de pan, ¿sí? Y este ejercicio, ¿sí?, esto de las relaciones técnicas, les pido por favor que lo tengan como base, ¿sí?, para que entiendan y vuelvanlo a hacer ustedes o practiquen, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el kit de toda la materia, ¿sí? Sabiendo armar, ¿sí?, las relaciones de eficiencia o relaciones técnicas para determinar los componentes físicos necesarios por unidad de objetivo productivo, ¿sí? Saben toda la materia, tienen ya el 50% de la materia, ¿sí? Por eso, esto es súper importante y lo vamos a ver a lo largo de todo el cuatrimestre, ¿sí? Ahora, vamos a ver el último, que es análisis de variabilidad de los factores, ¿sí? Yo lo había puesto acá, pero bueno. ¿Esto se acuerdan? Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando hablamos de vinculación, en realidad hablamos cuando se necesita una unidad más de factor, ¿sí?, cuando lo demanda una unidad de producto, ¿sí? Por ejemplo, es el requerimiento de unidad de factor cada nueva unidad de producto. Eso hace a la variabilidad, a eso le llamamos marginal en la teoría general del costo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer más kilos de pan, voy a requerir más kilos de harina. Por lo tanto, les decimos que es una relación de eficiencia marginal, ¿sí? Lo mismo los ingredientes, ¿sí?, y lo mismo la fuerza motriz y los servicios de limpieza, ¿sí?, y reparación, ¿sí? Son todos ante una unidad, ¿sí?, extra de factor, de producto, va a demandar una unidad extra de factor. En cambio, en lo que es equipo y trabajo, ¿sí?, no son efectivamente demandadas, ¿sí?, por cada unidad de producto que es extra que se quiere hacer. Vamos a tener los mismos equipos, ¿sí? Por ahí la unidad, si se mide, ¿sí?, en horas, sí. Si no, no. El equipo es el equipo
Y si yo necesito hacer más kilo de pan, no voy a comprar otro equipo, ¿sí? Lo mismo de trabajo, ¿sí? Bien, y acá ya terminamos este ejercicio. Por favor, cualquier duda me lo mandan por el campus, ¿sí? Bueno, nada. Vamos a seguir. Ahora voy a preparar otro examen. Otro examen, no, otro ejercicio.